Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy orgulloso de poder conversar con mi hermana sobre su obra. Estoy muy orgulloso de lo que ella ha conseguido con esta exposición. Esta especie como de apabullamiento que sentimos todos cuando entramos y vemos esta instalación de esa magnitud y con esa convicción artística que hay detrás. Y le quiero agradecer a Patricia por ser tan buena dueña de casa y habernos recibido siempre en este lugar con cariño y con profesionalismo, porque han hecho un muy buen trabajo en torno a la exposición. Y yo lo primero que quería partir, Eli, que partiéramos hablando del momento primigenio. Yo sé que los artistas son súper malos para contar esto, y yo también lo digo también, porque no somos testigos de nosotros mismos, sino que sencillamente nos metemos en algo y no estamos registrándonos cómo lo hacemos ni cómo. Pero quisiera que pudiera, ojalá, la audiencia imaginar ese primer momento cuando tú viste el material, la forma, cómo fue el desarrollo desde la nada hasta el primer momento que surgieron estas formas que vemos en la sala. Yo creo que hay como distintos momentos. En un primer momento fue el shock del incendio de la casa en el Valle de los Artistas que teníamos con mi marido, y ver cómo el paisaje había cambiado, esa cosa devastada en que la horizontalidad del paisaje aparecía porque la verticalidad la daban los árboles y solamente quedaban estas especies de tótems o palos quemados, que en realidad eran eso. Esa es una imagen, claro. un perfil. Exacto. Y ahí como que dije, yo tengo que hacer algo con esto, pero eso me lo dije, uno se lo dice como para adentro, pero de ahí a que piense cómo, cuándo y dónde, es otro asunto. ¿Cuándo fue ese incendio? ¿Fue a principios del 2017? 2017, sí, en Santa Olga, ahí partió. Y posteriormente, no sé, a mí me ha pasado siempre durante mi trabajo, las cosas me dan como bofetadas así, me despiertan, porque no las tengo presupuestadas. No es una cosa así cerebral, así, voy a hacer tal cosa. No, eso sale después de muchos empujones que me da la vida y que me lleva a distintos lugares y me presenta un panorama, y que gracias a Dios tengo la capacidad de ver, de descubrir que eso me sirve para lo que yo voy a hacer. Y eso fue con un curso de Shibori que no tiene nada que ver con el trabajo que hago yo, pero que me llevó una muy buena amiga mía, que no está aquí, la Denise Lanchard, porque anda en Miami, y me dijo, metamos de este curso de Shibori, y a él le encanta lo textil. Y yo veía que el Shibori, uno enrolla telas en PVC y las mete en una olla con tintura, las telas están amarradas, o con pinzas, o con distintos elementos, y eso crea un dibujo en la tela al teñirla. Pero yo hacía el trabajo porque estaba en un curso de eso y tenía que hacerlo, pero lo que me llamaba la atención eran los tubos, que al estar amarrados se contraían y salían con formas maravillosas. Entonces le pedí a la profe, oye, ¿qué va a hacer con los tubos? No se pueden reutilizar. Bueno, júntamelos en una bolsita, me los llevo yo. Y me fui para el taller con todos los tubos. En realidad me fui para la casa. Y empecé a hervir ollas como enferma en mate. Ponía toda la cocina llena de ollas, pero a los tubos no les pasaba nada, de nada. No les pasaba nada. Y estaban del mismo color y no se torcían, ni siquiera no estaban ni maleables, nada. No, dije, no es el sistema, está claro. Así que voy a ponerle calor directo. Pero tú habías hecho una exposición antes donde con cautín. Con cautín, que es distinto que el soplete. Totalmente distinto. Ya, pero tú ya alguna relación con el fuego. Con el fuego la he tenido siempre, es una cuestión, no sé. Yo soy media fuego. Bueno, y ahí fue que con esos cautines que uno usaba para la cocina, empecé muy tímidamente y empecé a ver que se producía esa alquimia maravillosa y el tubo dejaba de ser de PVC y pasaba a ser cuero, pasaba a ser a tener grietas, a permitirme moldearlo, qué sé yo. Y ese fue como el minuto así, el chispazo.
y me largué al tiro. Y ahí ya uniste, digamos, la forma de manejar el material y esa imagen de la casa de Santa Olga quemado en esos incendios terribles que hubo en 2017. ¿Uniste las dos cosas? Uní las dos cosas. De alguna manera yo creo que era preservar en mi memoria el impacto que me causaron esos incendios. Porque yo no estaba en el valle, pero cuando llegué, le decimos valle, pero son puros cerros. Estaba y me llamaban por teléfono, no, el incendio viene por allá, está en otro valle, y qué sé yo. Y a la media hora me llama y me dice, el incendio está dentro de la casa, y ya no quedó nada. Pero fuimos a los 2 días o 3 días con mi marido y estaba todavía todo llameante. Y estaban cambiando los postes de electricidad y sacaban el tronco y era una fogata lo que había abajo. O sea, el fuego como que se queda debajo de la tierra y siguen su trabajo de erosión, digamos, por mucho rato. Entonces estaba todo, se veía así como decentito, pero por debajo estaba ardiendo. Y yo creo que en el proceso, digamos, hubo una cosa como de fijar en mi historia lo que había pasado. Ahora, pero también no solamente un accidente en tu vida, digamos, un accidente biográfico, también tu primera exposición, yo creo que se llamaba Arbolario 1. Creo que hubo 3 arbolarios, 3 exposiciones. O sea, tú siempre trabajaste con la idea de los árboles. Bueno, desde el primer eso momento. es hereditario. Muy bien de dónde viene. La mamá, en todo lo que he hecho yo creo que es mi manera de dejarla pegadita a mí, porque trato de separarme de su influencia, digamos, y la mamá, para los que no saben, era una mujer brillante, con una avidez cultural feroz, y tomaba cursos de todo lo que se le presentaba a la mano. Y en este caso, uno de los cursos fue de paisajismo, amaba las plantas. Y escribió varios libros sobre plantas. Y escribió el de los árboles, pero ese no se llegó a publicar. Yo le decía, mamá, tu libro de los árboles. Y justo en esa instancia fue, ¿te acuerdas que yo derivé a la pintura y tú derivaste a la escritura? Y bueno, en mi primera exposición me dediqué a recolectar árboles, 1000 árboles, durante 3 años, y con eso hice el arbolario. Claro. Mi mamá estaba viva, y cuando fue le dije, mamá, este es tu libro, así que no se te olvide publicarlo. Claro, ella hizo un libro que se llama Jardinería Básica, sí. Flores y Plantas, después otro que se llama Flores. Arbusto, Y otro plantas Jardines de Interior, sí. Plantas de Interior, y el de Árboles que no lo publicó. No llegó a publicarse. Ahora, Así que, en ese sentido, sería más allá del contenido de nuestra historia emocional, el árbol también es un símbolo, es un elemento artístico muy fundamental, un símbolo, ¿no? Creo yo que sería bonito que nos contaras cómo te estás relacionando con esa imagen. Es que en la escuela, o sea, yo me acuerdo cuando entré a arte en la Católica, entré con Balmer. Pero yo antes de eso pintaba, es típico que uno se entretiene pintando cositas en su casa, qué sé yo. Y siempre me llamaron la atención las cortezas de los eucaliptos, los colores que tenían, y mis primeros cuadros eran todos de troncos, de árboles, de cosas relacionadas con el arte. Y en arte, la primera vez que hice un árbol fue un cuadro de cemento, era el tronco de un árbol en que las raíces eran cordones, eran cordeles que se salían para afuera del cuadro. Y tenía una imagen así ovalada, como esas imágenes que ponen en las tumbas, con el retrato del árbol como era realmente. Y me acuerdo que Balmes lo miró y me dijo, este cuadro guárdalo, me dijo, y no te deshagas nunca de él, porque este va a ser tu eje conductor. Yo en ese minuto no me di lo que me estaba diciendo, pero ahora cada vez que lo muevo, porque está en la bodega, me escapa, porque es así de ancho el cuadro.
me acuerdo de sus palabras y en realidad tenía toda la razón, porque el árbol ha estado siempre en mi trabajo. De una o de otra manera ha estado siempre. Aparte de un guiño que hice en la exposición, en las 2 exposiciones anteriores, que dije ya cumplí arbolario, hice las 3 ciclos y ahora voy a volver como un poco a mis comienzos y a investigar un poco más por otro lado. Pero esto se me vino encima Pero siempre hay, bueno, siempre hay materia, ¿no? Nunca ha sido sí, como nunca una pintor. No, siempre como que los cuadros salen de como esas raíces que tú contabas, o sencillamente materia que tiene volumen, o tú decías este cuadro es de este grueso, o sea, siempre ha habido una relación con lo material, lo grueso, lo pesado, el manejo de un elemento, ¿no? Sí. Y lo que no es pintura ni de cerca, es el manejo de un material. Sí. Y además, a mitad del camino con la lo que me escultura. decías tú de la simbología del árbol, a raíz de ese cuadro me pusieron a leer a Jung, los símbolos de Jung, y después en la escuela. Y la verdad es que el árbol es el ser humano. Tiene los mismos ciclos en la vida, cuando brota, cuando crece, cuando se le caen las hojas, cuando se muere. De alguna manera yo no pinto algo, o sea, no sé si lo pinto, lo construyo, no sé qué hago, pero son personas. Siempre para mí, detrás del que haga, el que haga, me habla de alguien. No sé por qué será así, pero yo creo que la relación del árbol con el ser humano es feroz. Bueno, y están todas las religiones, sobre todo las religiones orientales. Leí un libro recién que se llama, se le está comentando a la Pati, que se llama Las Rosas de Orwell, de Rebecca Solnit, que es una escritora norteamericana, y ella decía que los árboles y los seres humanos tenían una cosa que se llama en latín saeculum. Saeculum es el tiempo de memoria viva que un hombre, una mujer o un árbol tiene. Y claro, la gracia que tienen los árboles es que tienen un saeculum mucho más largo que nosotros. Y a veces nosotros somos recordados, nuestro saeculum se alarga a propósito que plantamos un árbol. Un árbol. Claro. Bueno, y me acuerdo que cuando nos hicimos la primera casa con mi marido, un amigo muy querido que ya falleció, su regalo fue que plantáramos juntos el primer árbol que plantábamos en el jardín. Y ese día va a ser el que va a ir contando la historia de esta casa. Claro, claro que Entonces, sí. tiene una... Y nos va a sobrevivir y va a estar ahí en 100 años bueno, más o en todavía está 1000. ahí porque era maravilloso, fue uno increíble. Me acuerdo. ¿De acordás de eso? Sí. Sí. No, y era un palito así con 3 hojitas, que realmente una cosita así, después un tronco de este volado que alguna vez pasó la mamá por ahí, pero cuando todavía ya parecía arbolito y le pegó una poda en la nada misma. Digo, pero mamá, me asesinaste el árbol. Entonces me dice, espérese nomás, mijita, que al año ya tenía un tronco descomunal. Fue como que lo inyectó así. Ahora, en esta comparación que tú haces entre los árboles y las personas, y que los árboles que tú haces con los diferentes materiales te recuerdan personas, uno no diría, viendo esta exposición, o yo no diría, mejor dicho, que yo no veo personas, pero a veces sí. Por ejemplo, en la serie de las esculturas más pequeñas se ven dos personas acompañándose o aconsejándose o condoliéndose, pero en los grandes son más totémicos, claro, sí, son más no sé, hay báculos, hay algunas que son como que se abren como si fueran como, no sé si flores o órganos sexuales, hay todo tipo de representación. Entonces, yo creo que de la primera que tú descubriste cuando le pusiste el soplete a esos primeros tubos de PVC, hasta encontrar todas estas formas, hubo un desarrollo también en que te fuiste, no sé, como alimentando a ti misma para ir encontrando otras formas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y esas formas, ¿en qué parte de tu imaginación están? Porque veo unos que de repente están
enrollado y apretado con su Ese día andaba con una ira contenida. No, lo que pasa es que tal vez, como dices tú, no son tan identificables como personas de a uno, mirándolos de a uno. Pero como conjunto, a mí se me viene siempre la imagen de Semana Santa, de estos frailes que desfilan en Sevilla y en qué sé yo, estos ceremoniales entonces para mí son como un conjunto de personas. De alguna manera dejan de ser individuales y en un bosque pasa eso, en un bosque realmente no hay mucha, sobre todo en los bosques plantados, son muy similares unos con otros hasta de altura, de diámetro, porque los plantan al mismo tiempo, qué sé yo. Pero los bosques naturales tienen una individualidad fenomenal, los árboles, o sea, realmente son todos distintos y todos tienen una formación distinta y unos son esbeltos, otros son gruesos, otros tienen cosas enrolladas. Y son sin duda colectivos, que eso es muy bonito. Y ahora se ha descubierto que hablan por las raíces. Claro, y se apoyan. Sí, impresionante. Y eso se siente. Bueno, y además con el arbolario ese que citabas tú, cuando recolecté ese dibujo yo... Cuéntale un poco porque quizás alguno no sepa cómo fue. Pero yo estaba todavía terminándolo, no había salido de la universidad, y un día dije, voy a preguntarle a la gente cómo ve un árbol, porque eso me va a dar, como quien dice, yo era muy novata en el tema, me va a dar una imagen de cómo ve la gente los árboles, digamos. Ya habían unos con frutos, unos con flores, otros pelados, otros con raíces, pero cuando hice el mural y los puse en la galería, ahí me vine a enterar de que había el pez del árbol. Y figuraban, no sé, 5 psicólogos y la gente se le tiraba encima, oye, el mío es ese, ¿cómo soy yo? Porque la verdad es que eran perfectamente identificables. Yo cuando lo armé me daba cuenta, de repente tenía 20 dibujos con manzanitas de árboles. Los empezaba a mirar y eran todos distintos. O sea, cada árbol mostraba, y eso lo supe después, como te digo, una personalidad distinta. Y yo creo que eso somos todos. O sea, yo creo que no hay nadie igual al del lado, aunque sea mellizo. Pero vivimos tiempos de mucha individualidad y de la marca de quiénes somos, y hay una búsqueda desaforada de la personalidad, o como uno lo quiera llamar, pero también estamos viendo tiempos súper colectivos. O sea, yo siento en esta exposición que hay una voluntad de lo colectivo, de esos árboles que están quemados, pero que se están como hiriendo frente a algo, o tratando de surgir, o tratando de decir algo en estos momentos difíciles del cambio del clima, del estallido social, de todas situaciones de mucho movimiento en común. Colectivo, sí. No, y de buscar algo de identidad con el otro. Porque la verdad es que yo creo que por un lado está lo que tú dices, y por otro lado es una reacción al individualismo, que yo creo que fue previo. A mí me preocupa, porque me preocupa todavía que este sistema de consumismo y de libertad económica y todas estas cosas que se han cuestionado han hecho que las personas se velen por sí mismas y por su éxito, por su logro, y por su destacarse de alguna manera al lado del otro, y será olvidado el que tiene al lado. Las redes sociales y todas estas cosas son una especie casi de ironía, porque se supone que uno está conectado, pero esa conexión que teníamos los más viejos en otros tiempos, que era esa conexión a través de la familia, de mirarnos, de aburrirnos juntos, de pasarlo bien juntos, de llegar juntos. Claro, hoy en día cada uno se mete en ese mundo y funciona como un ente independiente y tiene un referente que es absolutamente artificial, porque no puede saber si la persona siempre pone la mejor cara, se maquilla lo mejor que puede para salir en la foto y todo lo demás, pero esa no es la persona. No, el filtro. Exactamente. Entonces, eso nos ha distanciado como seres humanos, y la naturaleza tiene eso, que funciona mucho colectivamente.
Entonces, Y ahora hay otro aspecto de la obra que a mí me impresiona mucho, que es las pieles, ¿no? O sea, porque unas son las formas que cada uno tiene, pero hay pieles de todos los tipos. Hay pieles que parecen cuero, que mucha gente dice eso, hay otras que parecen más cerámica, hay otras que parecen, no sé, animal printing. Sí, sí. Realmente hay una diversidad de terminaciones, y en ese sentido también creo yo que hay un proceso de descubrimiento por mientras iba haciendo. fantástico, fantástico. Así que, Y hay cada distintos tubos, ¿no? Claro, hay tubos que son de alcantarillado, otros que son de ductos de desecho, otros que son de... O sea, hay tubos de PVC que fueron usados sí, como cloacas, sí, digamos. sí, sí, absolutamente. Y eso que da un los tuve que resultado, lavar. y eso da un resultado diferente a un tubo Sí, nuevo, porque azul o naranjo. tienen restos. Ya. Y restos que pasan a ser casi que parte del tubo, entonces por más que uno refriegue no sale. A quemarlo ya me quedaba tranquila y decía, por lo menos no estoy repartiendo bacterias ni cosas. Pero también otros tubos que habían sido usados habían recibido una capa de pintura que explotaba con el calor y se empezaba a descascarar y quedaba todo el suelo con el color de la pintura porque se salía por el efecto del calor. Pero también dejaba residuos. Pero eso también en las cortezas tú lo ves permanentemente. Tú dices, esta es igual a la del lado, no, una más suave, una más tosca, otra más delgadita, casi como uno llega, pero puede sacarle. Te fijas, yo creo que la naturaleza está todo y nos falta mirar un poco más de nuevo para ese lado. Y por eso que le hemos descuidado y por eso que pasa todo. Pero hay que decir que es una naturaleza quemada esta. Ah, no, absolutamente. O sea, y en ese sentido creo que toda la obra tiene una ambivalencia que es muy, digamos, es raro, porque yo al principio pensé que podía resultar chocante, pero resulta al contrario, como algo como que uno se siente también amparado en su ambivalencia como ser humano, ¿no? Pero podríamos decir que es, no sé, por ejemplo, la primera ambivalencia que se me viene a la cabeza es que parece algo primigenio, pero también parece algo como post-apocalíptico, o digamos, del futuro, es como una premonición del cambio climático, de lo que nos va a pasar, que se va a quemar todo. Pero también tiene algo que como de los primeros tiempos, ¿no? Esos báculos y esa forma y esos movimientos, pareciera ser como que el mundo estuviera naciendo también. Es que yo creo que la naturaleza vive permanentemente ese proceso. Tú ves que, o sea, hace 5 años el incendio fue bien, pero hoy en día nadie sabe que hubo un incendio, aparte de unos tronquitos que quedan por ahí pelados, pues la naturaleza vuelve así. El fuego tiene esa dicotomía, que destruye, pero a la vez limpia, a la vez genera vida. No sé cuál es el proceso, si hay un proceso químico, un proceso espiritual, qué es lo que será, pero la verdad es que eso es así y se regenera. Ahora que en el paso contaminamos el ambiente con los incendios y pasan otras cosas pero la naturaleza es una fuerza fantástica y yo creo que además se entrelazan entre ellos, como dices tú, por las raíces. Entiendo que los hongos hacen un trabajo fantástico subterráneo. Hay una serie de procesos que tiene la naturaleza que de alguna manera sale boyante después, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque, y la obra es lo mismo. La obra uno puede decir que es tenebroso, pero al mismo tiempo que bello, ¿no? O sea, como que de esta quema que tú hiciste surge algo que finalmente es bello. Finalmente el fuego es el que hace ese trabajo. Impresionante. Impresionante. Y yo noté, la destrucción y el renacimiento, estamos hablando de todo lo mismo, lo abyecto y lo sublime. Lo abyecto, estaba pensando en esos tubos usados, el tedio y la esperanza, ¿no? O sea, como, no sé, la muerte, la resurrección, todos estos elementos son bien, no sé,
lo inmenso y lo minucioso, porque es una instalación inmensa y está llena de trabajo, de minucioso de cada una de esos, no sé, argollas que en algunos de los tubos caen ahí y como que la aprietan y en otras partes se abren como flores. Entonces, yo me imagino como artista, uno debe pensar, debe tener dudas al momento de ir haciendo esto, porque esa ambivalencia es difícil de sostener en el tiempo. Sabemos que es valiosa para la obra, ¿no? Que tenga estas polaridades, pero al mismo tiempo uno no tiene mucho donde agarrarse, donde centrarse. No sé, a mí me pasa que yo me meto así como en una especie de túnel y al principio se salía y de repente emerge la luz de alguna parte, digamos, pero tengo una seguridad en eso de lo que estoy haciendo, para dónde quiero ir. Ahora otra cosa es que me resulte o no me resulte, pero ya cuando me subo al tren no me baja nadie. Y después, bueno, si resulta, qué pena. Pero, y lo que te da esa seguridad, crees tú, es la materia, es el método, el fuego, es algo que está en tu cabeza, que sencillamente tú ya viste un final y lo sigues así. Sí. No, si yo como escritor, por ejemplo, yo veo... Allá está la parte. Si ¿Te acuerdas cuando vine la primera vez para acá a la galería a pedir la fecha? Yo hablé contigo al mes de eso, o a los 15 días, o algo así. Y fui a tu taller y vimos juntos. No, fue después. Bueno. Pero ya tenía la fecha. Ah, ya tenía la fecha. No, pero cuando vine a pedirle la fecha a la Pati. Pero la primera fecha, acuérdate que esa fecha se corrió. Sí, se corrió varias veces, pero me dio risa porque yo dije, ¿de dónde saqué las patas para decir la estupidez que dije? No sé si tú te acuerdas, pero yo te llevé para la sala y te dije, imagínate que un bosque, pero te estoy hablando de una cosa grande. ¿Ah? Me lo imaginé siempre. Sí, pero yo te dije una barbaridad ayer, tuve las patas de decirle, ¿tú conocías a Huawei? Esto tiene que ser una cosa de esa envergadura. ¿Te acordabas de eso, no? Siempre les decía, vamos a poner un bosque sin haberlo visto. No, claro. Y te traje una maquete hace cosa como 4 meses, te traje una maquete ridícula de este porte. Y ahora la miro y realmente está perfecta la maqueta, o sea, no hay nada que discutir porque la maqueta está hecha a escala y todo lo demás. Y yo la veo y veo este bosque, pero resulta que mostrarle es una persona que no lo tiene en su cabeza y dice, esta cuestión no da para nada, pues si es una cosita de este porte, la escala no funciona. ¿Y fue el montaje un desafío en ese sentido? Porque me imagino que no, pero cuando vine yo necesitaba una sala alta, grande, que me diera... pudiera, ¿cómo se dice eso? Abarcar o contener un poco. Y en general las salas son más chiquititas o más bajas. Así que en eso tenía la seguridad que si la Pati me decía que no estaba preparada. Pero ya venía así con la cosa. No, yo me acuerdo de esa conversación que la hemos tenido. En el 2020. Sí, porque tú estás filmado. Y lo que tú me contaste, bueno, yo no me imaginaba exactamente cómo iba a ser, ni me imaginaba estos pintos así sinuosos ni nada, pero me imaginaba un poco lo que me estabas contando y me contabas también de la línea de los árboles, del horizonte, son todas cosas que están en ese texto que escribimos y es muy impresionante esa claridad de mente, pero yo creo que lo más impresionante es que uno como artista puede decir yo voy para allá y voy a hacer esto y qué sé yo, pero lograr estas distintas posiciones de las cuales ver por ejemplo, hay dolor y hay ira. ¿Te fijas? Y todas estas otras antinomias aquí. También. Entonces, eso es muy difícil de lograr, que mantenga ese carácter ambivalente
que es un mensaje de destrucción y al mismo tiempo un mensaje de esperanza. Y eso a mí me impresiona mucho de un artista que ya tiene una carrera larga, que ha hecho muchas exposiciones, conservar la esperanza en algo que está transmitiendo que también es destrucción. Sí, la verdad es que es tan impactante descubrir un proceso, porque de alguna manera es algo que yo no planeé, que tuve la fortuna de descubrir, porque siento que en eso soy una descubridora. Yo descubrí lo que pasaba, que yo podía transformar un elemento absolutamente sintético, digamos, aunque me enteré después también que el PVC se saca del petróleo y el petróleo viene de la naturaleza. Claro. Pero, es un fósil claro, pero natural. es un producto industrial, porque me puse a buscar en internet para ver si encontraba que alguien hiciera algo parecido. Y claro, hacen patas de mesa, las doblan con calorcito, así con como sopletes de pura temperatura, o vasijas y cosas así, pero nadie le ha cambiado el aspecto. Y esa transmutación que se produjo en un minuto, a mí me dejó descolocada, alucinando. Entonces cada uno que tomaba yo sabía que iba a reaccionar de distinta manera, que iba a darme un distinto color, que iba a tener una distinta textura, y eso es inagotable. O sea, llega un minuto en que tú estás tan metido en el proceso que ya dejas de cuestionarte muchas cosas y te permites todas las libertades del mundo. Para contar de descubrir otro efecto, otra consistencia, otra transfiguración. Eso es muy impresionante, que parezca completamente otra cosa. O sea, yo me acuerdo de la primera vez de haber visto una de estas obras, pues como que no tenía idea de lo que estaba viendo. No, nadie había pasado, ¿no? Como que sencillamente no se imaginaban que lo que había ahí era algo tan, como podríamos decir, pedestre, como podría ser un tubo PVC. No, imagínate, y para mí realmente es alquimia, o sea, una cosa mágica que pasó y yo estaba ahí para presenciar lo que estaba pasando, entonces dije, esto lo agarro o lo agarro. Ahora son muchos años de trabajo, porque si uno calcula, no sé, ahora mismo, una semana por cada uno de estos tubos, de estos tótems, no sé, son 4 años, 5 años de trabajo. 5 años. Y hay algunos que me demoraron menos, otros 2 meses, porque al principio, olvídate la cantidad de embarraje se manda a uno, que se le corta el tubo, porque se le sale un pedazo, porque qué sé yo, los típicos accidentes, o que no te calza lo que tú tienes en mente para formar la espiral y resulta que uno se fue para otro lado, no sé. Accidentes de manufactura, digamos, que está bien, que el tubo tiene su propia esencia y de repente manda el tubo y no mandas tú, pero trataba de que por lo menos cumpliera el objetivo que yo me había propuesto con ese tubo. Y esos accidentes te retardan enormemente, al principio para estabilizarlo. Me gasté kilos de tornillos y después los tornillos no se veían, se oxidaban. Ya, vamos todo de nuevo. Entonces hay mucho proceso de experimentación que te hace que el tiempo se alargue mucho. Qué impresionante. Hay 4 grupos de obras, ¿no? Está el grupo principal, está la pared larga con los dibujos. Los dolientes podríamos llamarlos, ¿no? Los penitentes, me gusta también eso, sí. Son bonitos nombres los dos. Y también hay un libro, es un libro de artista, yo me acuerdo que así me lo presentaste a mí, ahora Valdemar Sommer el otro día en Mercurio decía que era como una escenografía flotante o algo así la llamaba, que cuando lo dijo me impresionó porque realmente tiene esa dimensión, ¿no? Uno podría usar cada cuadro de ese libro como un fondo de una... No, y el hecho de que es por capas y que hay capas que son más altas, otras que son más bajas, es el efecto de una escenografía teatral que es típico, que te ponen los árboles en primer plano, después las montañas, después el sol o lo que sea, y te van creando una profundidad. Y ese lo hiciste antes de los tubos, yo creo, ¿no? No. ¿No? Más o menos. Fue en la pandemia.
Ya. en plena pandemia. Y eso también fue un Bueno. trabajo que hiciste colectivo, que había otras Claro. personas que estaban haciendo sus Claro, libros de hicimos artistas. un curso de libro de artista, pero por supuesto la única que hizo una rareza fui yo, porque los demás eran todos perfectos, unas cosas medio japonesas, maravillosas, unos plegados impecables, qué sé yo, y yo llegué con esta monstruosidad. Y la verdad que les encantó, pues entonces, bueno, cada uno tiene su manera de afrontar el desafío. Y también están los cuadros que Los están cuadros que están. atrás de ahí de la recepción. Esos cuadros, ¿qué También origen fue una tienen? residencia, ¿Sí? ¿Sí? Porque fuimos con, tú sabes que formo parte de un grupo de alfares y siempre organizamos instancias para juntarnos y trabajar juntas sobre un determinado tema. Hemos hecho varias residencias. Y en esa residencia fuimos los Vilos y teníamos que hablar de algo que tuviera que ver con la zona, qué sé yo. Bueno, algunas trabajaron con redes de cascaibas, otras con espinas de cactus, y que cada una se pescó de algo para armar su proyecto. Y yo estaba con el tema de los incendios, de la sequedad y del paisaje nortino y de toda esa cosa. Entonces fueron puros dibujos que los transformo después porque yo trabajo mucho con polar. Entonces pongo capa sobre capa y con eso voy armando que es una escenografía finalmente. Y esa serie entonces la hice en ese contexto. Y quizá una cosa que te quería preguntar, que a mí siempre me la preguntan, me dicen, ¿de qué te sirvió la ingeniería para ser escritor? Doy una pregunta una respuesta que la gente no se espera. Y por eso mismo, porque uno podría decir, bueno, es evidente que la Maniliana es arquitecta, hay aquellos arquitectos connotados, como Sergio Grey, la Eli está por ahí, hay varios, Álvaro Donoso. Bueno, entonces esa relación con la arquitectura me gustaría que tú la contaras, porque bueno, una cosa es el oficio, lo que sabemos que entrega la arquitectura, pero me imagino que te entregó quizás otros elementos de trabajo y de análisis. Sí, yo creo que lo que hago tiene que estar todo parte, me lo dijeron en mi examen de grado en arte, que se me notaba en la obra de que yo era arquitecto, por la materialidad, porque yo construía cuadros, no pintaba cuadros. Bueno, y mis tiendas son la ferretería, no la tienda de arte. En realidad soy así, ¿no? Eso viene de la arquitectura. Y además, con mi marido estudiamos en la misma época, la época de Le Corbusier, en que el material era pero el rey de la fiesta y el concreto a la vista y dejar las cosas sin pintar encima y que se vieran las marcas de las tablas, los moldajes. Todas esas cosas yo creo que a uno se le van quedando y es como un ropero lleno de información así que aparece de alguna manera. Entonces yo no sabía trabajar de otra manera. Y también un sentido de la armonía, ¿no? Me imagino que es algo que también te enseñan en una escuela de arquitectura. Probablemente, no me acuerdo mucho. De lo que me enseñaron no me acuerdo, pero de que debo tener en algún cajoncito por ahí guardar algunas cosas. No, pero bueno, un gran sentido de la proporción. Sí, esas cosas sí. Yo tengo unos del espacio, por ejemplo, cómo se despliega esto en el espacio. Sí, en eso tengo bueno. Sí. No, si se ríen los maestros, pues ellos ponen nivel y qué sé yo, y yo le digo, está chueco. No, pero si el nivel no miente, está chueco. Y peleamos por esas cosas y le digo, no, este no va aquí, tiene que correr los 5 centímetros. Pero si se va a ver igual. No se ve igual, este tiene que ir 5 centímetros. Y no sé, compongo así. Bueno, la exposición entera está hecha así. Porque yo no podía hacer plano de dónde iba a poner 200 y tantas esculturas, o sea, las puse en el suelo y decía, ahora vamos a poner esta aquí y esta acá, y así lo fui armando ahí a capela. Es muy impresionante. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta más, que ya es una pregunta totalmente abierta, pero no sé, tú, después de haber hecho esta exposición, ¿tú crees que nos vamos a salvar como humanidad? ¿Qué pregunta? no pregunta. No soy.
Pero hay algo aquí, como es que yo siento que tú nos quieres decir algo con esta exposición en ese sentido. Que estoy enterrada. Pero aparte de eso nada más, porque la verdad que tendría que ser, no sé, bruja o algo para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, y además me queda de poco tiempo para pensarlo un poco más de qué es lo que va a pasar. O el poco en mucho tiempo que tiene, quizás es el oro más grande como para responder estas preguntas, creo yo. No me meto en honduras de ese tipo. No, tendría que nacer de nuevo. No, la verdad es que es muy difícil prever. Todos los cambios que han habido en el último tiempo son, o sea, realmente descomunales. Nos cambió el sistema de vida, el sistema relacional, ¿no? El sistema de movernos en el mundo. Entonces, pero tú no parecieras estar fuera del tiempo, de la época. Para no, nada. no, Todo al para revés, estás como encima para nada, del fantástico. Mientras puedo usar de todo lo que Pero eso es la muy vida sorprendente. Porque claro, no sé, yo tengo 60 años y me siento lo más out del mundo, y de repente aparecís tú a un caballo quemado, corriendo a toda velocidad con unas pieles así como cebras y como jirafas, ¿o no? Es verdad, está muy a caballo de los tiempos. Entonces por eso quizás la pregunta es para que analices, piense eso. Vivir la vida, porque si no, la vejez, yo creo que gran parte de la vejez llega porque uno la busca. Y yo no sé, mi mamá me decía siempre, hijita, prefiero no mirarme al espejo, porque yo tengo 15. Y así me pasa a mí. O sea, mientras pueda mover el cuerpo, digamos, y gracias a Dios hasta ahora lo rezongo harto, pero lo muevo, uno tiene que, no sé, pues tiene que estar viva. No, y el trabajo físico que hay detrás de esto es enorme. Pero yo mira, podía estar inválida el día anterior, y mientras estaba haciendo eso no tenía idea que estaba inválida. O sea, te da una fuerza, yo creo que les pasa a todas las artistas. Cuando están en eso, están así. Es un alimento maravilloso para el alma. Sí. Así que no hay premoniciones, no. No, te digo, decía esto para que habláramos de esto, justo de lo que hemos hablado, que a mí es lo que más me interesa, que al final lo que importa es si nos salvamos a nosotros mismos o no. Ah, no tengo idea. Tú te salvaste. Sí, de que me hicieran preguntas. Bueno, un aplauso.